sencilla también. Lo que vimos el otro día era interpretable. Hoy vamos a ver algo que por ahí no es tan interpretable, pero sí muy fácil de calcular. Bien. Que da a veces buenos resultados y a veces no. Un ni, bien, ahí. Y después nos va a quedar para ya post paro, ¿bien? Ver support vector machine y métodos de ensamble. ¿Bien? Así que bueno. ¿Qué va a pasar? No se sabe, chicos. Digamos, hay mucha incertidumbre y malestar. Bien, mientras espero 2 minutos, ¿no? Para arrancar. Como saben, es de público conocimiento, el gobierno o volvió a tratar de apelar y a incumplir, digamos, con lo que tiene por ley, que es el pago, digamos, atrasado, bien, la actualización atrasada del presupuesto, o sea, mover el presupuesto a una actualización por el INDEC o por el IPC, como lo quieren llamar. No quiere pagar nada, básicamente, es eso, y pretende llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, no tiene cruzado, o sea, hay dos cosas que hay que decir que tiene cruzado este gobierno, que es, por un lado, la salud, y por otro lado, lo que tiene cruzado es la educación, ¿bien? Considera que, no como lo dije el otro día en clase, o bueno, lo vengo repitiendo en todos los lugares donde yo doy clases, es que se cree que sin educación hoy en día con la IA se va a resolver todo, y está equivocado, ¿bien? Porque esto es un proceso. Tengo la IA, como ustedes saben, digamos, tengo que saber escribir el prompt. Para poder escribir bien, tengo que tener un vocabulario grande. Para tener un vocabulario grande tuve que haber leído mucho, ¿bien? Y eso ¿dónde se va a dar, digamos? ¿Bien? No se da, digamos, si no es en un ámbito de una educación bien posterior a la secundaria. Bueno, tiene esa mentalidad, lamentablemente, bueno, yo no la comparto como ustedes habrán visto, digamos, y las consecuencias van a ser peores que lo que ya veníamos, ¿no? Como les conté también en su momento, más desigualdad, ¿bien? El que tenga la posibilidad de ir a algo privado, ¿bien? Va a tener todo al alcance de su mano, no solo, digamos, en nivel de conocimiento, también muy probablemente en salidas laboral, en algunas cosas ya se está ocurriendo eso, y los otros quedarán confinados, lamentablemente, a hacer cosas más manuales, ¿bien? Pero bueno, y por la salud ya conocen, digamos, ¿no? También es de público conocimiento que no paga los remedios oncológicos, que da vuelta, a PAMI los tienen, perdón la palabra, boludeando de un lado para el otro. Así que bueno, está encaminado, que son los dos grandes factores que tiene para erogar dinero, digamos, como no quiere erogar dinero, salvo en lo que es la timba financiera, que le va muy bien en la timba financiera, el resto pasamos a una cosa. Así que bueno, no sé hasta dónde puede seguir escalando esto. Yo creí que para esta altura iban a tener un poco de conciencia, un poco de, no sé, no ser tan apático con la sociedad. Ellos consideran que la sociedad no le interesa, digamos, que la gente se forme, bien, no sé quién le hace las encuestas, tampoco le interesa que los jubilados ganen más o que no se mueran antes, ¿no? Ellos tienen otra mentalidad, que es también bajar el nivel de vida, la expectativa de vida de Argentina, volverla a bajar, ¿no? Subirla, por un lado con la jubilación y por otro lado bajarla, ¿no? Así que bueno, listo. Esto es la catarsis del día. Ahora sí, no se subió más nadie. Adelante. Bien, vemos que han mandado los trabajos prácticos. Bueno, digamos, no sé si está Julieta y Ramiro, no, todavía no se han conectado. Así que bueno, la idea es tenerlo para la semana que viene, corregidos, bien. La idea no, la promesa, ¿bien? O sea, que vamos a tener es que la semana que viene esté, el lunes, y que aprovechemos esa semana para que lo tenga que rehacer, ¿bien? Lo pueda rehacer tranquilo, y le damos una semana para que lo suban, y ahí tenemos el primer TPA, si no se le junta con lo del segundo trabajo práctico, ¿bien? El segundo trabajo práctico lo actualicé, bien, lo definí un poco
para que quede no, por ahí con cosas más ambiguas o cosas que por ahí veíamos en clase, ahora tienen todo bien detalladito, por si hay alguno que no puede asistir o no puede estar cuando damos la práctica, bueno, ahora tienen todo completamente detallado las cosas que tienen que hacer y la cantidad de resultados que nosotros esperamos ver. ¿Bien? Eso en cuanto al trabajo práctico 2 y el 3 va a ocurrir exactamente lo mismo, hemos cambiado también el conjunto de datos, que el año pasado era el del clima, este año vamos a hacer con uno de cultivos, más cortito que el general, que uno está público, ¿no? Y al ser más cortito, bien, nos va a permitir ver otras cosas que con el anterior, digamos, tenía muchas clases, ¿no? Tenía como 21, yo las he acortado para que vean ciertas particularidades con ciertos cultivos. ¿Bien? Bueno, entonces ahora sí comparto. Vamos. Muy bien. Perfecto. Ahí vamos a maximizar. Eso es. Bueno, continuamos dentro de lo que habíamos arrancado la clase pasada. Aprendizaje supervisado. Seguimos en clasificación. Bien, recuerden que solo lo que veíamos era en regresión, era en árboles, que vimos la última parte de la clase pasada, que no era más que otra cosa que un árbol de decisión, pero en lugar de mirar la clase, lo que hacía es tomar la media de los valores que estaban dentro de ese umbral hacia la izquierda y a la derecha, y ese era el valor que tomaba como salida. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver valles ingenuos y nos falta ver cabecinos cercanos. ¿Bien? Vamos a arrancar con valles ingenuos. ¿Bien? Este clasificador ahora, en lugar de hacer un umbral como habíamos visto en la clase pasada, vamos a ver que trabaja probabilidades. Dame un segundo, justo que arranco y ahí vamos. Ajá. Bueno, vuelvo entonces. Ahí vamos. Les decía que este clasificador se va a basar en probabilidades condicionales y va a buscar maximizar lo que se conoce con el nombre de verosimilitud, que no es otra cosa, maximizar un producto de probabilidades. ¿Bien? Entonces lo que quiere decir, en otras palabras, más si quieren en criollo, es otorgar una mayor importancia a aquellos eventos que son más relevantes que otros. Eso es, digamos, si yo tengo algo que es más relevante, le voy a dar mayor peso y por ende voy a esperar que sea más probable que se dé la salida. ¿Eh? Bueno, este modelo, ¿bien? Tiene una suposición muy fuerte, ¿eh? que asume que los predictores, ¿bien? Nosotros lo conocemos con el nombre de variables, es un modelo de Bayes, ¿bien? Y que tiene, bien, como hipótesis que todas las variables son condicionalmente independientes. ¿Bien? Dicho de otra manera, que si yo hago una matriz de correlación, todas deberían darme ¿qué valor? Cero. Exactamente. ¿Bien? Todas deberían estar muy cercanas a cero. ¿Bien? ¿Y esto les parece que ocurre o no ocurre en la realidad? Y sería muy raro que no haya ningún tipo de correlación entre ningún par de variables. Muy bien. Esa es la respuesta. Es muy difícil encontrar un conjunto real en donde yo tengo todas mis variables que sean independientes una de la otra, ¿bien? Que no dependan. Entonces, este algoritmo entonces diría, bueno, uno no lo usa. No, yo lo voy a usar, sin embargo, tengo que saber que como todas las variables no son independientes, voy a obtener un valor que va a ser ya no el óptimo, sino que va a estar por debajo de eso. ¿Bien? Bueno, lo que tiene este algoritmo, además, es que funciona muy bien, bueno, muy bien, funciona bien, no muy bien, eso es el muy, lo agregué yo, perdón, con conjunto de datos relativamente pequeño, ¿bien? ¿Por qué le digo relativamente pequeño?
Uno me podría decir, profe, con 50 datos anda bien. Bueno, y depende de la cantidad de atributos que tenga para que con esa cantidad funcione bien. ¿Bien? Pequeños es considerablemente relativo, 100, 300 datos se lo considera como un conjunto de datos pequeño para entrenar el modelo. ¿Bien? Bueno, haciendo un poco de memoria, ¿bien? Dijimos que trabajaba con probabilidades condicionadas, entonces, bueno, una probabilidad condicional, bien, se la abrevia como la P de A dado B. ¿Bien? Esa no es otra manera que decir que es la probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que se dio un suceso B o un evento B. ¿No? Y ¿cómo es? Bueno, se la considera que es igual, ¿bien? ¿A qué? A la intersección sobre la probabilidad a priori de B. ¿Bien? Entonces, volvamos a, como al ejemplo que tenemos, ¿bien? Que venimos haciendo. Yo tengo distintos tipos, ¿bien? De datos, ¿bien? Que tienen 4 atributos nada más, ¿bien? Ataque, defensa, velocidad y HP. Cambié nada más, lo anterior lo habíamos visto con personajes de Dragon Ball. Esto lo vamos a ver con personajes de Pokémon, ¿bien? ¿Cuántas clases de salida tengo? Tengo 3. Tipo fuego, tipo siniestro y tipo planta. ¿Eh? ¿Está distribuido el balance de clases? No, no está distribuido el balance de clases. Si lo cuentan, tengo 5, tengo 6 y tengo 2. ¿Bien? Y acá una pregunta por lo que ya venimos viendo. La primera columna que se llama nombre, ¿me aporta algo o no me aporta nada? Y no, Y no. Muy bien. ¿Por qué no? ¿Qué porque características da igual tendría? si se llama Charizard o Pokémon 003, digamos. O sea, Ujú. no, no hace al dato, digamos. Sí. Si ustedes lo pasarían a una base de datos a esto, ¿bien? Ese nombre, ¿cómo se podría identificar? Como un, Como un ID. exactamente. ¿Y ese ID qué es? Único, ¿bien? O puede ser no único, ¿no? En este caso son únicos, ¿bien? Por tanto, no me aporta nada, porque uno o dos ejemplos que están ahí con el nombre en la cantidad que tengan en el dataset. Entonces, muy bien, como dijo ahí Alejandro, esa columna, ¿bien? Que la van a encontrar, digamos, no me acuerdo en cuál de los dos conjuntos de datos, bien, no dice nombre, pero dice ID o otra cosa por el estilo, la tienen que eliminar. Ahí bien, tienen que sacarla porque no aporta nada. Y otra característica que encuentren acá del conjunto de datos, ahora del conjunto, o sea, saquen al nombre ya se fue. ¿Bien? Y también que todas las variables están con palabras, digamos, como coloquialmente, no están Muy bien. encodeadas, Y eso, que estén todas con palabras, ¿cómo se diría? ¿Que son de qué tipo? categóricas. Exacto. Bien. Muy bien, Alejandro. La próxima vamos a ver, quiero escuchar al resto también, que Alejandro está completamente encaminado, quiero, para ir variando y no siempre eh, que todo pase por Alejandro, vayan respondiendo el resto, porque si el resto tiene alguna duda, me paro y sigo, ¿bien? Muy bien. Son todas categóricas, ¿bien? Y está bien que así sean categóricas. De hecho, si no son categóricas, ¿bien? Salvo un modelo que después lo van a explicar los chicos, ¿bien? El resto tienen que ser categóricas. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que los modelos funcionan con variables categóricas. Dicho de otra manera, si ustedes tienen variables continuas, lo que van a tener que hacer es discretizar de alguna manera cada atributo. ¿Bien? De manera de llevarlo a algo, no necesariamente que sean palabras, pueden ser números, pero sí o sí lo van a tener que llevar de esa forma. ¿Bien? Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque yo tengo que calcular probabilidades. Imagínense si yo tengo que calcular la probabilidad, ¿bien? De una variable que en lugar de sea alto, medio, bajo, ¿bien? O que el ataque sea entre 0 y 100, sea entre 0 y 1000, todo entero, ¿no? Tengo, ¿bien? 1001 valores. Si yo calculo la probabilidad para cada
1001 valores, ¿bien? Primero tengo que calcular un montón, ¿no? Ya eso me hace muy lento. Y después que van a ser todas muy bajas por lo general, digamos, porque, a lo mejor, no sé, el 3 en 1000 se da 5 veces. El 10 se da 4 veces. O sea, hago 4 sobre 1000 y ya tengo una probabilidad muy baja, porque tengo que calcular todas las que tengo adentro, ¿no? Porque esto viene en algún momento, yo calculo sobre la probabilidad de B. ¿Bien? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso también va a depender qué tan bueno después sea cuando yo lo hago discreto. Entonces, supongamos que tenemos 3, ¿bien? Esas 3 probabilidades, ahora, 3 perdón, clases de salida, ¿no? Entonces vamos a tener 3 probabilidades, que son las 3 probabilidades de B, bien, que era la probabilidad a priori. Tipo fuego, tipo siniestro y tipo planta. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad del tipo fuego? Bueno, son las cantidades de observaciones que son fuego sobre el total. ¿Bien? Si vamos para atrás, contamos acá adelante, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tengo 3 en total. ¿Bien? Si es de siniestro tengo 6 sobre 13 y si es de planta tengo 2 sobre 13. ¿Bien? Y acá están los valores que obtuvimos. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse, ¿cuántos tienen un ataque alto, digamos, dado que ese que es del tipo siniestro? Bueno, entonces aplico la fórmula y digo, bueno, alto, dado que se dio siniestro, es la intersección de alto y siniestro, me dice que es 1 sobre 3, y la probabilidad de siniestro es 6 sobre 13. ¿Bien? Conclusión, me queda un sexto. Bien, y este es el valor que tengo. Ahora fíjense, más allá de cuál es 1 sobre 13 o 6 sobre 13, ¿qué ven acá? Que si quieren, acá en esta división, yo me puedo olvidar del total, porque en los dos influye de la misma manera. ¿Bien? Entonces, simplemente viendo cuál es el valor, ¿bien? Y cuál es el valor acá, el denominador siempre va a ser el mismo. ¿Bien? Se lo puedo sacar. Esto por si así está implementado, no es la implementación, no otra cosa. Bueno, ¿de dónde viene el 1 sobre 13? Bueno, si contamos, a ver, tipo siniestro, que tenga alto, fíjense que el único que está acá, ¿bien? Ataque alto es aquel que está acá, ¿no? Bien, ¿el algoritmo funciona de esa sola manera? No, tenía que, acuérdense, maximizar algo, ¿bien? Que estaba ahí, que era la verosimilitud, ¿bien? Bueno, para calcular eso que está ahí, ese máximo que está ahí, la fórmula que tiene un algoritmo de Bayes ingenuo es la que está ahí, que es el argumento máximo de una probabilidad dado, ¿bien? Dado C, dado que se dio un montón de, los D son los atributos, ¿bien? De 1 hasta D. Si uno lo pasa a lo que nosotros conocemos, ¿qué es hacer el máximo argumento de qué? De la probabilidad de 1 hasta M, dado que se dio C, ¿bien? Por C sobre la probabilidad de 1 hasta M, que es la probabilidad conjunta. ¿No? ¿Esto se calcula? No, eso no se calcula. Se calcula una aproximación que no es otra cosa que el máximo argumento de la clase que yo obtuve, ¿de quién? De PC, que es lo que yo le decía, de la probabilidad de la clase que sale afuera, por la productoria de lo que nosotros vimos antes, que es dado un atributo con la clase. Por eso va desde 1 hasta M. ¿Bien? Bueno, ahí tienen la explicación. Bien, y lo que viene yo contando, que en el caso de tener conjunto de datos que incluyen atributos continuos, es necesario aplicar un preproceso y aplicación para discretizar. ¿Bien? Existen varios métodos para discretizarlo. ¿Bien? La forma más simple consiste en categorizar los atributos de acuerdo a ciertos intervalos que pueden conocer ustedes o no, o alguien que conoce el dominio, y en base a eso yo voy haciendo por segmento y le voy poniendo una etiqueta o un número. Esa sería la manera más simple. ¿Hay otra forma? Sí, otra forma es la que consiste, bien, en asumir en que cada variable tiene una distribución gaussiana y le aplico la fórmula de una gaussiana que está acá, ¿bien? Que es la que está ahí, donde, bien, D es el valor del atributo, donde lo tienen a D, si lo buscan está ahí, B es su valor, bien, la B corta, C es la clase, y mu es
la media, bien, o el promedio de la clase, bien, dado, bien, esa clase. Y sigma no es otra cosa que el desvío estándar de la clase, siempre hablando de la clase, ¿no? Entonces yo de esta manera, bien, puedo discretizar también los valores. ¿Qué puede ocurrir? Acá hay un pequeño problema, bien, que ocurre, bien, cuando no hay un dato, ¿bien? Puede pasar, digamos, que en un momento no hay un dato, ¿bien? Entonces, como le puse acá abajo, no apareció el dato en el conjunto de entrenamiento. Por tanto, este valor no figura, porque si yo nunca encontré el valor, bien. Como eso me va a generar, después lo van a ver con una productoria, y si algo no existe, bien, o es nulo o es cero, y al ser una productoria con que un elemento sea cero, todo da cero. ¿Bien? Y nuevamente recordando que como esto maximiza, bien, si maximiza y siempre me da cero, ese valor no lo tiene, y por lo tanto, si ese valor no lo tiene, nunca predice esa clase. Bien, entonces, perdón. Para solucionar este problema, lo que se hace es aplicar una técnica de suavizado, ¿bien? Que simplemente es poner la probabilidad que se da en esa clase, dado n, donde n es el número de distancias ahora, pero de entrenamiento. ¿Bien? No el total, sino de los que yo agarré para entrenar, que va a ser muy similar al del total, digamos, ¿no? Un 80%, una cosa así. Dependiendo de lo que ustedes hayan seleccionado, ¿no? A modo de ejemplo, bien, vamos a armar los pares de base de atributo valor, bien, para tener, ¿qué cosa? Las combinaciones de qué? De ataque valor, dado todas las clases, ¿no? Que yo tengo, que en este caso eran 3. Por eso le puse ataque bajo, ataque medio, ataque alto, defensa débil, defensa media, defensa dura. Velocidad solo puse 2 valores y nuevamente potencia puse otros 2. ¿Ven? Y ahí están en fracciones, ¿ven? Para que sea más fácil de poder representar. Entonces ahora lo que vamos a hacer, simplemente vamos a agarrar y calcular. ¿Ven? Entonces vamos a suponer lo siguiente. Bueno, y uno puede preguntar, profe, ¿en qué consiste el entrenamiento de esto? Bueno, el entrenamiento de este modelo simplemente consiste en calcular las probabilidades a priori de cada base, ¿bien? De cada clase, y la probabilidad conjunta que tiene cada elemento. ¿Bien? O sea, cada par de elementos respecto a la clase. Simplemente en eso se basa el modelo de entrenamiento. ¿Bien? Entonces ahora, si yo ya lo entrené así, de esa manera, ¿qué viene? Tengo que ver cómo predigo. Bueno, y la predicción es, viene un nuevo dato que va a tener en este caso, ¿qué dice? Que el ataque es alto, que la defensa es media, que la velocidad es alta y que la potencia es media. Voy a aplicar la productoria, lo voy a multiplicar por la probabilidad de la clase y me voy a quedar con aquel que me dé el valor más grande. ¿Ven? El argumento máximo es quedarte con el que te dio más grande, eso no es otra cosa. ¿Eh? Entonces, bueno, yo voy a completar con lo que escribí ahí arriba. ¿Bien? Lo voy a realizar para las 3 clases, 4 clases, n clases que tenga. En este caso tengo 3. ¿Bien? Acá fíjense que yo les puse cuáles eran las probabilidades que teníamos antes. Y acá voy a ir poniendo de acuerdo a lo que... No pongo todas las combinaciones que tengo en la tabla anterior, ¿no? Pongo simplemente las que yo escribí, ¿no? Acá tengo todas, que si ven que son 3, más 3, más 3, más 2, son 11, ¿bien? Y yo simplemente acá completo con 4. Nada más que son los 4 atributos que tengo con los valores, ¿no? Entonces voy a ir a un ataque alto, a una defensa media, una velocidad alta y a una potencia media, bien, aplicado a las 4 clases, a las 3 clases, perdón. Si busco después en esta tabla van a encontrar que ataque alto y que se dé fuego, tengo 2/5. Defensa media y que sea fuego, 2/5. Velocidad alta y que sea fuego, sea 4/5. Y potencia media y que sea fuego, tengo 2/5. Muy bien, perfecto. Tengo que hacer la productoria de todo esto, que es 2/5 por 2/5 por 4/5 por 2/5. Bien,
y aplicarle, dice acá, la probabilidad a priori, que era 5 sobre 3. ¿Bien? Lo multiplico, me queda esto, y el valor que obtengo es 0,19. Si hago con la misma lógica del resto para siniestro y para planta, tengo 0,003, y en planta, con el solo hecho que ya tengo uno que es 0, el resto siempre va a ser 0. Entonces, ¿con cuál me quedo? Bueno, me quedo con el que tiene el valor más alto. El que tiene el valor más alto, en este caso, es fuego. ¿Bien? Entonces digo, bien, si usted tiene todos estos datos de entrada, su clase de salida es fuego. Perfecto. Bien, entonces clasificaremos, como le puse acá, al nuevo dato con la clase fuego. Bien, es el que presenta la mayor verosimilitud, o sea que la productoria por la clase es la más alta. Bien. Si ustedes lo buscan en el juego de cartas, se da que es Infernape, ¿bien? El Pokémon. Y en este caso es correcto, ¿bien? Ahora vuelvo para atrás un segundito, ¿no? Si en lugar de tener 4 variables, ¿bien? Yo tuviera 15 variables, ¿los valores cómo son? Grande, pequeño, cada vez más chiquito. Mientras allá ustedes me contestan, yo voy a dejar entrar. Ah, bueno. Creí que tenía alguien que me había sonado como que quería entrar. Bueno, vuelvo entonces, acá. ¿Qué pasa si yo tengo, como le dije, 15 variables? Agarro la calculadora, miren, vamos a agarrar la calculadora, vamos a agarrar. ¿Bien? Yo digo que tengo, por ejemplo, ¿bien? 0,2, ¿bien? Que sería la probabilidad que está para una clase, ¿bien? Vamos a suponer que es para todas iguales, ¿no? Y lo tengo, como les dije, 15 variables más, ¿no? Que tienen toda la misma probabilidad. Entonces tengo que hacer esto 15 veces. ¿Bien? Esto 15 veces. Fíjense el valor que tiene. Es grande, chiquito. ¿Qué les parece? Esto es hacer esto, ¿no? Sí. ¿Qué les parece ese número? Es muy chico. ¿Es grande o pequeño? Bien, esto sale así, ¿no? De ir multiplicando. Por eso se lo puse a la cosa, ¿no? Por 0,2, por 0,2, y así, ¿no? De ahí viene, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo ese valor por ahí? Cada vez más chiquito. Y es infinitesimal, o sea, es prácticamente cero. Ah, sí, pero serían todos iguales, digamos, ¿no? Porque el problema, como están acá, no es, digamos, de que lo ocurre para uno, ¿no? Lo ocurre para todos. ¿Bien? Porque tengo 15 atributos, ¿bien? En vez de ser 0,2, supónganse que el otro, bien, cuando va para otra clase, en lugar de ser 0,2, ¿bien? Es 0,4. ¿Bien? Entonces, tengo también 0,4, también, suponiendo que son todas iguales, bien, me da este valor, me da un poquito más alto, ¿no? Un poquito, un poco muy grande, pero me da un poco más alto, ¿no? Bien. Si yo almaceno estos valores, bien, acá no hay problema porque con 15 no pasa nada, con muchos más, ¿bien? Vamos a ponerle que en vez de tener 5 tengo 50 variables. Tengo ese valor, ¿bien? Más o menos, no importa, digamos, más o menos. Tengo por día menos 35, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces, así lo deducimos entre todos. Vamos a ir acá, vamos a buscar, bien, vamos a poner así, ¿cuántos bytes se almacenan en un float? Bien, fíjense, ¿eh? Con 4 bytes, bien, de 32 bits, bien, que es un tipo float, yo represento 3,4 por 10 a la 38, bien, con una precisión de 7 decimales ahí, bien. Y ya fíjense que acá ya estoy casi en el límite, bien. Si me bandeo solo con poner 50, bien. Utilizando 4, después puedo utilizar más representación, bien, puedo utilizar un doble, digamos, si quieren. Entonces, ¿el problema dónde está? Que los va a cortar a todos en el almacenamiento. ¿Se dan cuenta, no? Le va a poner a todos cero. O va a poner, en el peor de los casos, basura dentro. ¿Lo ven esto? Que a medida que yo aumento en multiplicación puedo tener un problema, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se hace ahí? Se escala. Bien, cuando yo tengo muchas variables, bien, para que esto no se haga, no se vaya de atrás, digamos, no me ocupe, porque si yo tengo un float, no tengo por qué estar pasando un doble, digamos, porque cada vez son los números más chiquitos porque agregué un montón. Bien, lo que hago es multiplicar a todos por un escalar. ¿Bien? Yo multiplico a todos, si quieren, por 1.000.000, o sea, cuando ya veo que me estoy bandeando de cierto lugar, digamos, cuando ve que los primeros, no sé, 7, 8 valores, 15 valores son 0, bien, hace un cociente. Si le da mayor que 1, lo deja. Si le da menor que 1, multiplica por 1.000, por 1.000.000. Lo vuelve para arriba y de esa manera no tiene problema de ir escalando. ¿Eh? Dicho de otra manera, ¿qué ocurre? Todas las probabilidades son menores que 1. Que 1. Bien. El producto de todas las que vienen por atrás siempre va a ser menor. Por ende, ya sabe que hay un límite que se lo da solo cuando ustedes ponen la cantidad, cuando le ponen el dataset. Entonces, si él ve que tiene el dataset que tiene entre 50 y 100, sabe por cuánto lo escala. Si tiene entre 100 y 200, sabe entre cuánto lo escala. ¿Bien? Eso lo hace solo el algoritmo adentro, se da cuenta. ¿Bien? Pero ese es otro problema que tienen todos los algoritmos que trabajan bien en multiplicación de probabilidades. Eso no sé si lo habían visto cuando dieron probabilidad y estadística. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? No lo vieron. Bueno, sigo entonces. ¿Bien? Vuelvo. Como les decía, hay 3 variantes, ¿bien? Que vamos a ver acá. Una es la gaussiana, otra es la multinomial y la otra es la de Bernoulli. ¿Bien? La gaussiana es una variante del clasificador ingenuo que utiliza distribuciones gaussianas. ¿Bien? Es decir, distribuciones normales y variables continuas. ¿Bien? Este modelo se ajusta encontrando la media y el desvío estándar por clase. ¿Bien? O sea, este es el único caso en el que acepta que mis variables sean continuas. Si yo tengo todas variables discretas, bien, voy al multimodal, bien, que asume que todas las distribuciones son multinomiales, bien, y es esta variante la más utilizada para acotar datos discretos con recuento de frecuencia. Recuento de frecuencia es la probabilidad a priori, ¿no? Y aplicar, bien, el uso de lo que hoy se conoce como el procesamiento del lenguaje natural, que lo van a ver el cuatrimestre que viene, o alguno a lo mejor lo está haciendo este cuatrimestre. ¿Eh? Y después cuando las variables son discretas y a su vez binarias, se conoce como, bien, Bernoulli. ¿Eh? Estas 3, hay otra más que está en el Sklearn, que son las más utilizadas dentro de ahí de Python. ¿Bien? Ustedes van a tener que elegir, de acuerdo al dataset,
cuál es la que más conviene, o bien hacer al revés, cuál, en base al criterio que ustedes utilizaron, elegir cuál es la que mejor característica o mejor se aplica a los datos que tienen. ¿Ven? Si tengo un dato mixto, tendré que ir para un lado o para el otro. Ahora, si tengo toda variable continua, tendré que usar el gaussiano, y si tendré, o puedo usar el multinomial, pero las tendré que discretizar. Bien, bueno, eso es el desafío que tienen en cuanto a la aplicación del valle ingenuo en el trabajo práctico. Bien, ventajas y desventajas. Bien, más o menos complejo. Bueno, es menos complejo, bien, en comparación con otros, solo hace probabilidades para un lado, nada para adelante. Escala bien en comparación cuando lo comparamos con una regresión logística. Sin embargo, a medida que los datos van creciendo mucho, bien, tiene un problema de que necesita mucho cómputo y necesita escalarlo, bien, que es lo que yo les comentaba antes, que esa es la desventaja. Bien. Puede manejar alta dimensionalidad hasta un grado determinado, bien, después ya se hace muy tedioso. La principal desventaja, que es lo que comentamos apenas arrancamos, es que este supuesto de que son todas independientes es poco realista. Bien, la realidad es que esto se cumple en muy pocas ocasiones. Y el gran problema que tiene es que está sujeto a la frecuencia de cero o a la escasez de datos en una clase, ¿bien? Sobre un atributo. Eso lo que genera es que directamente esa probabilidad no ocurra nunca. Por tanto, si no ocurre nunca, no la ve nunca y nunca la predice. ¿Bien? Ese es el problema que tiene el bache Ingen. ¿Bien? Bien. Esto, el ejemplo que van a ver el miércoles con los chicos. Papá, Sí. ¿estas cuáles tienen? Bueno, ahí voy. No, ¿cuánta Ahora. fuerza tienen? Un montón de fuerza tiene. Ahí, fíjate. Bien. Bueno, seguimos ahora con el segundo algoritmo del día de hoy, que es K-vecino cercano. Este clasificador ahora van a encontrar que es el más sencillo de todos. Se lo conoce con el nombre de clasificador o aprendizaje perezoso. Bien. Perezoso porque no entrena nada, bien, solo almacena todos los datos en la base de conocimiento. Bien. Seguimos trabajando dentro del supervisado, del no paramétrico. Bien, volvemos a refrescar lo que era no paramétrico, era que no hace suposiciones sobre los datos subyacentes. Bien. Este modelo, bien, no genera como tal, bien, un modelo explícito como en el anterior, simplemente, como le dije, guarda todos sus datos. Bien. ¿Y cuándo ocurre el cálculo? Bueno, el cálculo ocurre, a diferencia de los anteriores, cuando yo vengo a predecir o clasificar algo. En el momento que yo le digo predict, ahí hace todo. ¿Bien? Por tanto, este algoritmo, además de perezoso, como se le dice, digamos, perezoso es porque no le gusta entrenar, digamos, de ahí viene, ¿no? O como el perezoso, ¿no? Que se dice que está siempre colgado de la rama durmiendo y parecería que se mueve muy lento. Pero la realidad es que cuando se despierta y se mueve de rama en rama, avanza, digamos, a una velocidad bastante considerable, digamos, ¿no? No es tan como está, no sé, en su utopía, digamos, como que se mueve muy lento. Se agarra, digamos. Es muy cuidadoso donde pone la mano, digamos, antes de largarse, digamos, para no caerse. Bien. Y también tiene otro nombre que se lo denomina basado en instancia o basado en memoria, ¿eh? Si bien hoy en día no es muy popular, bien, años atrás era uno de los que lo agarraba uno por defecto y lo tenía por su simplicidad y precisión. Hoy en día hay muchos de lo implementan a este método como un método para completar valores ausentes. ¿Bien? Así que lo habrán visto, no sé si en alguna materia le comentaron, de que, bueno, yo tengo valores ausentes en tal lado, aplicarle K vecino cercano, y le aplican K vecino cercano. Bien, a medida que crece el conjunto de datos, se vuelve cada vez más ineficiente este algoritmo, lo cual compromete el rendimiento, si quieren, del modelo. Y ahora vamos a ver cómo funciona el algoritmo. Van a ver que es muy sencillo y que
es fuertemente dependiente del K. Bien, y el K nuevamente lo eligen ustedes. Bien. Además del K, bien, yo bueno, todavía no les dije cómo funciona. Este algoritmo se basa en medir distancia. ¿Bien? O sea, él va a buscar los K vecinos más cercanos de acuerdo a una métrica. ¿Bien? Y esa métrica puede ser una distancia euclidia, una distancia de Manhattan, bien, una distancia de Hamming o una distancia de Markovich. ¿Bien? Son cualquiera de las 4 distancias más comunes para medir los puntos. Bien, entre puntos las distancias y luego, ¿qué hago? Me quedo con los K más cercanos de acuerdo a esa métrica que yo utilicé. Así de sencillo funciona. Bueno, la métrica de una distancia euclídea, le puse P2, recuerden ese P que está ahí. Bien, ¿cuál es la fórmula? Simplemente para refrescar la memoria, no es para que se la acuerden ni nada. Es la raíz cuadrada de la sumatoria de ¿quién? De mi valor nuevo, el I, respecto de los valores que yo estoy buscando de mi conjunto de datos, ¿no? Y voy desde 1 hasta N. ¿Bien? Lo elevo al cuadrado, elevo la raíz cuadrada para independizarme de si estoy para un lado o para el otro, porque a mí lo que me importa es que esté cerca, ¿no? Tengo la distancia de Manhattan, también conocida como distancia en línea recta. ¿Bien? La diferencia con el anterior es que no lo eleva al cuadrado y no hace la raíz cuadrada. Simplemente lo que hace es las distancias, los módulos de la distancia entre los valores. ¿Se usa? Sí, se usa, dependiendo de cuál es mi conjunto de datos. Tengo la distancia de Minkowitz, ¿bien? Que no es otra cosa que una generalización, bien, de la distancia de Euclides y la distancia de Manhattan. ¿Bien? O sea, cuando acuerdan, en el otro le puse P1 en este y al otro le he puesto P2. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula sigue siendo la sumatoria de 1 hasta n, bien, del módulo de I, bien, menos X, elevado a la P, y todo eso aplicado a 1 sobre P. Y eso 1 sobre P es hacer una raíz que será cuadrática si P2, será cúbica si P el 3 y así sucesivamente. Y lo mismo el P para elevarlo. Fíjense que yo para pasar de la distancia de Minkowitz a la distancia de Manhattan, si pongo el P igual a 1, hago 1 sobre 1, 1. Perfecto. Y el módulo de P elevado a la 1, el módulo de P. Bien, fíjense qué sencillo que pasó ahí. Pero por otro lado, bien, yo puedo tener a veces valores que no son numéricos. Bien, acá siempre tengo que tener valores numéricos, ¿eh? Está claro que no puedo tener valores discretos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si mi cadena, bien, es una cadena de bits? Bien. Bueno, o sea, tengo vectores booleanos, ¿no? Una cadena booleana. Entonces, en lugar de utilizar la distancia de Minkowitz, la de Manhattan, ¿no? Se utiliza la distancia de Hamming, ¿bien? Que simplemente es igual que la anterior, bien, que la distancia de Manhattan, pero diciendo que si los dos valores son iguales es 0 y si son distintos es 1. Sencillamente es eso. Mido. ¿Y por qué? Bien. Porque tengo dos valores, o sea, siempre me va a dar 0 o 1, bien, lo que está ahí es, si es igual es 0, si hacen la distancia entre dos valores que tiene cosas le va a dar 0 y que si es igual le va a dar 1. ¿Bien? Perdón, viceversa. Bien, entonces miremos cómo funciona, bien, esto que yo le dije, la distancia de Manhattan y la distancia euclídea. Supónganse que yo tengo un tortugón ahí y quiero ver, bien, eligiendo un K igual a 4. ¿Bien? Si quiero utilizar un K igual a 4, agarro la distancia de Manhattan y fíjense que me quedan, bien, 4. No, te estoy enseñando. Tengo, por un lado, dos elementos que son del tipo agua, que serían esos dos que están acá abajo, y tengo otros dos, bien, de un tipo distinto. ¿Bien?
Si hago la distancia euclídea, tengo exactamente los mismos valores que están ahí. Bien, ¿cómo eligió? Sí. Tengo los mismos, aparentemente, 4 valores. Bien. En este caso. Se hizo ruido. No pasa nada. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo funciona este método. ¿Bien? Supongamos que yo quiero, ¿bien?, elegir, ¿bien?, dónde pertenece esta tortuga nueva. ¿Bien? Entonces tengo 5 elementos que eran de agua y 5 elementos que son del tipo siniestro. ¿Bien? Yo digo, bueno, este es mi conjunto de datos. ¿Listo? Ya sabemos que en el conjunto de datos no hace nada, simplemente va y me lo almacena en memoria, listo. O sea que va y me pone los 10 valores en memoria, listo. Después el algoritmo dice, bueno, usted, señor, elija cuál es el K que considera. Bueno, el K que voy a considerar, por ejemplo, es 3. ¿Bien? Y yo les digo, siempre, ¿bien?, se suelen utilizar valores impares. ¿Bien? Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué elijo números impares? ¿A alguno se le ocurre por qué elijo valores impares? ¿O por qué debería elegir valores impares? ¿Bien? No, a lo mejor no necesariamente, a veces no es necesario elegir valores impares, digamos, ¿no? Si yo tengo 2 clases, ¿bien?, voy a elegir un K3 que va a ser la cantidad de vecinos más cercanos a esta tortuga que tiene que agarrar. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo elijo 4? Con este ejemplo que está acá. Si yo elijo 4 en lugar de 3, ¿qué ocurre? ¿Sabe elegir, digamos, a qué clase pertenece la tortuga? Te quedan 2 para cada lado, digamos. Vale. Y la conclusión es, ¿sabe elegir si tiene 2 para cada lado? ¿Cómo elige? No No, sabe, no, no, no puede. O sea, no puede. le pones un impar como para que siempre desempate, digamos. Exactamente, para que no me dé. Pues si no, la otra manera, ¿qué sería? Digamos, ante caso de empate, no sé, tomo el primero que aparece. A, de agua, ese siguiente se queda con lo de agua, le pega. Bien. Otra que podría ser, bueno, ante caso de empate, el que tenga más probabilidad de ocurrir. Bien. Si miran acá, 5 sobre 10 es igual para los dos. Tiene un medio y un medio. Sigue sin tomar una decisión. Ahí, ¿ven? Ven que en este Sí, caso sí. no podría tomar una decisión porque sigue empatado igual, ¿no? Entonces, por eso se suele elegir un K impar. Entonces, de esa manera, la probabilidad de que queden, bien, de varias clases, en este caso de 2, ¿no? En forma mayoritaria, se da con mayor frecuencia que antes que queden igualitarias. ¿Bien? ¿Por qué le dije? En algunos casos puede ocurrir. Supónganse que yo tengo 5 clases, ¿bien?, en lugar de 3. Bien, si elijo 4, a lo mejor, digamos, por cómo están distribuidos entre medio, nunca hay manera de que se dé de que no tenga de 3 clases entre medio. Entonces, si tiene de 3 clases y yo elegí 4, bueno, siempre no me va a quedar empatado. ¿Bien? Siempre no. Hay una probabilidad que quede muy baja y que queden empatados. ¿Bien? Pero, ante como no saber, digamos, si no tengo que hacer todo un análisis previo, cómo tengo la base de conocimiento, ¿bien?, uno lo debería hacer igual, por lo que nosotros les contamos anteriormente, es esto, ¿no? De que los conjuntos de datos uno hace el EDA, ¿no? Entonces más o menos sabe. Pero ante el desconocimiento, bien, digo, el que hizo el algoritmo o el que sea, digamos, no tiene por qué saberlo o haberlo hecho, entonces se sugiere que uno elija valores impares, ¿no? Entonces, en este caso, si elijo 3, bien, la solución es correcta, bien, porque elige 2, bien, independientemente, fíjense, de la métrica. Yo acá no le dije cuál era la métrica, pero se queda con 2 de agua y 1 de fuego. Bien, si lo vemos acá, bien, fíjense que independientemente de la métrica, bien, si sea de Manhattan o la euclidiana, siempre se queda con lo mismo. ¿Por qué? Porque el perro que está ahí arriba, independientemente que sea, siempre está más lejos, bien, que los 2 cositos de agua y el otro tipo de perro que está por ahí.
¿Ya? ¿Suele variar mucho o poco? No es siempre así, digamos. Digamos, yo no he visto verse muchas diferencias entre Manhattan y Euclidia, ¿bien? Y si ustedes están optimizando, van a encontrar, ¿bien?, que por lo general se queda con Manhattan. Simplemente se queda con Manhattan porque cuando uno optimiza, tiene P1 y el otro tiene P2, digamos, y ante la igualdad se queda con P1, ¿eh? Así funciona cuando hace la selección, digamos. Pero si lo ven, bien, va a depender muy finito de cómo son los datos. Y creo, bien, que con los datos que nosotros estamos trabajando, les da casi lo mismo con Manhattan que con Euclides. Y entonces por eso se le queda con Manhattan, ¿no? Entonces acá todo, bien, todo, bien, radica en optimizar el valor de K. ¿Bien? ¿Qué tan importante es tener el valor de K? ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo elijo K muy pequeño, es muy sensible al ruido. Y si elijo un K muy grande, bien, lo que siempre hace es quedarse con el más grande, bien, con la clase mayoritaria. Bien. Entonces, acá, bien, lo que se hace es de un valor pequeño hasta un valor relativamente grande, haciendo saltos no de a uno. O sea, pongo 3, bien, no sé, pongo 5, después me voy a 9, después me voy a 15 y a 21. Bueno, así. Bien, con lo que está acá, se suele elegir lo que yo les comenté, un número impar o un número primo, ¿y qué más? Bueno, cuando se produce un empate, hay veces que ocurre igual, digamos, más que yo haya hecho todo esto que está acá, y puedo utilizar como el que es más frecuente, puedo utilizar el que ocurrió primero. Bueno, eso depende pura y exclusivamente de la implementación que tenga adentro. Bien. Y otro factor, como le puse, importante a considerar dentro del K es el rango o el orden que tengo, ¿bien? Es importante que los atributos, ¿bien?, siempre sean comparables. Dicho de otra manera, este algoritmo funciona pésimo si yo no normalizo los datos. ¿Bien? Si yo no los normalizo, como están mirando a distancia, ¿bien?, y los datos no están normalizados, va a tener preponderancia las variables que son más grandes que las que son menores. ¿Bien? Entonces vayamos a los dos casos, al pequeño, al K pequeño y al K muy grande. Bueno, si el K es pequeño hay un overfitting, ¿bien? Y acá fíjense, por ejemplo, ¿bien?, yo quiero clasificar el dato nuevo, bien, y elegí un K3 ahora, pero vinieron datos molestos, dos datos que son ruidosos justo donde cerca donde venía el dato nuevo, ¿no? Yo los tenía ahí adentro. Ahora, si ustedes lo ven en general, miren, en general, bien, claramente uno se da cuenta que esos dos datos que están ahí son ruidosos, digamos, o están mal clasificados. ¿Bien? Bueno, y esos dos, al elegir un K3, ¿qué hace? Hace que le erre. ¿Bien? Entonces, acá el ruido lo que me hace es que me genere un modelo malo. ¿Bien? Si hubiese puesto 5 no tendría ningún problema. ¿Bien? Si hubiese puesto 7, estaría ahí, bien, habría que ver, digamos, cuánto se queda, creo que estaría bien, y si pongo 9, ya tengo otro problema, ¿no? Entonces, si pongo 9 o pongo más, acá la movida al extremo, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo un valor que está muy cercano a la cantidad de los datos? Bien. Bueno, si yo pongo un valor que está muy cercano, bien, a la clase mayoritaria, bien, cuando estamos hablando de cosas binarias, va a tratar de siempre predecir la clase que más tiene. Si yo tengo 3 o 4 clases, bien, y me bandeo, bien, de las clases bien minoritarias en una proporción considerable, supónganse que tengo valores que tienen, una clase que tiene 4 ejemplos y la otra clase tiene 8 ejemplos, ¿bien? Y si yo probablemente ponga 7, es muy probable que siempre vaya a la clase más grande y a las otras dos chiquitas no la clasifiquen nunca. ¿Bien? Es muy probable, va a depender mucho también de cómo se representa esa distribución. Bueno, y un K alto acá se llama underfitting. ¿Bien? Bueno, esto, anótenselo.
siempre en alguno de los dos exámenes preguntamos qué ocurre si tengo muchos datos, ¿bien? O sea, y el K, o sea, o pongo pocos datos, y el K es alto, ¿qué ocurre? ¿Tengo overfitting o underfitting? ¿Bien? Bueno, simplemente una pregunta así, si quieren, atómica para un lado o bien de dos valores que tienen que responder o invertir la respuesta. La mayoría que hizo el trabajo práctico y lo entendió, lo hace con los ojos cerrados. ¿Eh? Pero si no, aparecen, digamos, otros valores. ¿Eh? Bueno, seguimos entonces con la selección del K. Bien, entonces quedamos con que los valores pequeños y altos es una clara importancia de un valor que es erróneo. Bien, entonces hay veces que yo no sé cómo arrancar, pues supónganse, uy, no sé, profe, ¿con qué valor arranco? No sé, pongo 10, 15, bueno. El valor que suele tener por defecto algunos algoritmos es la raíz cuadrada de la cantidad de datos de entrenamiento. ¿Bien? Tengo 10, pongo un K de 9. Perdón, tengo 10, hago la raíz cuadrada de 10, es 3. Bien, 3 con el pico, me quedo con el valor mismo, 3. Si tengo 100, bien, me quedo con 9. Bien, la raíz cuadrada de 100 es 10, me quedo con el valor primo más para abajo o con el 11 si quieren. Bien, por lo general uno baja para abajo. Bien, eso es lo que tendría por defecto algunos algoritmos. ¿Bien? Y les cuento, bien, ya digamos como para ir terminando también, esto es más bien cortito, algunos valores que tienen que lo van a ver, que son los vecinos, tienen peso, pueden decirle al algoritmo si lo hace en forma automática o no, tienen la métrica, bien con el P, o se lo pueden escribir a la métrica. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Ahí. Bien, y esto es el SVM, bien, que lo vamos a dar para no atosigarlo, hoy la clase es más bien cortita, de acuerdo por todo lo que venían trabajando en la clase anterior. Entonces la idea de que es de acá al miércoles es que lean esto, bien, las dos clases que les di de teoría, y el miércoles los chicos le van a dar todo junto, bien, y van a arrancar el trabajo práctico, ¿bien? En la clase. Dejo de compartir ahí. ¿Bien? Ahí estamos. Entonces ya después, no quiero arrancar con SVM para no atosigarlo con otro algoritmo más que hace, eh, que va, de hecho, SVM, ¿bien? Va para el tercer trabajo práctico. Entonces, con esta manera yo ya les di todos los 4 algoritmos, en realidad son 3, 2 aplicados, ¿no?, a clasificación y regresión. Y ahora lo que sí vamos a hacer es dedicarle un tiempo más allá de que los chicos le den, porque necesitan, denme un segundo, que hay alguien que está por entrar. Bien, lo que les decía es que van a hacer la práctica, van a arrancar el trabajo práctico y vamos a dar una o dos clases para que trabajen en ese trabajo práctico, así de manera de llegar, como les decía, independientemente de que si hay paros o no, ya de esta manera, como hemos acelerado, como ven, muchísimo durante el cuatrimestre, independiente de cuándo termine, nosotros vamos a llegar muy bien al final. ¿Bien? Y la idea es que acá sí nos tomemos por lo menos 2 días de práctica entero. ¿Bien? Así como hicimos la clase pasada, ¿bien? No el miércoles, sino el anterior, el lunes. Bien, bueno, también replicarlo para de acá adelante. Bien, entonces les dejo, hoy cortamos un rato antes para que también, ya que estuvieron trabajando con el trabajo práctico y la semana pasada arduo, bien, sé que hay algunos que no lo han terminado, me han escrito, yo les he dicho, bueno, que lo pueden entregar cuando nosotros demos la devolución, que nosotros volvemos a abrir, bien, lo consideramos ahí para que lo puedan subir al trabajo práctico. Obviamente pierden una instancia, digamos, de recuperación, digamos, si lo hacen mal ahí queda mal, digamos, y pasarán, digamos, como un trabajo práctico no aprobado, pendiente, digamos, ¿no? Pero bueno, en víspera de que nosotros consideramos de que le damos changüí, si quieren, esta posibilidad para
que lo hagan ahora y no lo hagan al final del cuatrimestre, ¿no? Nuevamente van a tener que hacer el análisis de EDA, bien, este análisis de EDA lo van a tener que hacer por 2 en este, así que por eso también, digamos, como van a tener que hacer un doble análisis de EDA, tienen un poco más de trabajo, digamos, en esa parte. Después en la otra parte, como verán, digamos, salvo el árbol, que lo que va a llevarle un poco más, aplicar cada vecino, aplicar 4 o 5 reglas que tienen ahí, reglas me refiero a instrucciones, bien, y optimizar el K, digamos, y cambiar la métrica, no cambia mucho, digamos, una cosa de la otra, y van a trabajar un poquito más, bien, que un poquito más o un poquito menos será pura y exclusivamente de qué tan se hayan familiarizado con el conjunto de datos para discretizarlo o aplicar uno y otro modelo. Nada más, ¿bien? En eso funciona el segundo trabajo práctico, ¿bien? Así que hoy, chicos, siendo las casi 9:10, ¿bien? Cortamos un rato antes. Aprovechen para leerlo o aprovechen para ponerse al día con otra materia, ¿bien? Y el miércoles lo van a ver a los chicos, a mí no me van a ver, yo estoy en un concurso, bien, dando un curso internacional acá en la facultad, así que me van a encontrar, pero en otro lado en la facu, ¿bien? Así que nos vemos el próximo, dentro de 2 semanas o el próximo lunes, bien, y a los chicos lo ven el miércoles, y aprovechen y háganle todas las dudas y empiecen a hacer con el EDA, bien, en regresión, que es lo primero que tienen que hacer, y vayan preguntándole, ¿me da esto?